Mi esposo hablaba de tener hijos conmigo, mientras planeaba una familia con otra. El barrio siempre me pareció un lugar seguro para construir una vida. No porque fuera perfecto, sino porque era predecible. Las mismas caras cada mañana, los mismos horarios, los mismos saludos breves al sacar la basura o regar el jardín. Los niños jugaban en la acera hasta que oscurecía y los adultos volvían del trabajo con esa mezcla de cansancio y rutina que, en cierto modo, tranquiliza. Nada extraordinario parecía suceder ahí. Y yo creía que eso era exactamente lo que teníamos. Nuestra casa no destacaba entre las demás. Pintura clara, un pequeño porche, plantas que a veces olvidaba regar. Por las noches cenábamos frente al televisor, comentábamos el día, hablábamos de cuentas, de trabajo, de lo que había que arreglar el fin de semana. No éramos una pareja de gestos grandilocuentes. Éramos constantes. Y yo confundí esa constancia con seguridad. Mi esposo hablaba cada vez más del futuro. No en abstracto, sino con detalles. Comentaba cómo sería levantarse temprano con un bebé, cómo cambiarían los horarios, cómo habría que reorganizar gastos. A veces lo hacía con entusiasmo, otras con una seriedad que yo interpretaba como responsabilidad. Me preguntaba qué opinaba, si me veía lista, si quería esperar un poco más. Yo dudaba, como duda cualquiera que entiende lo que implica traer una vida al mundo, pero nunca dudé de él. Si hoy repaso esos días, recuerdo cosas pequeñas que entonces no me parecieron alarmas. El celular siempre cerca. Boca abajo sobre la mesa. El gesto automático de llevarlo al bolsillo cuando se levantaba. Mensajes que respondía rápido, con frases cortas. Cambios de humor repentinos que atribuía al estrés del trabajo. Yo también tenía días así. No vi motivos para sospechar. Las conversaciones sobre tener hijos se volvieron frecuentes. A veces surgían después de ver a los niños del barrio, otras en la cama, antes de dormir. Me hablaba de estabilidad, de dar un buen ejemplo, de hacerlo bien. Yo lo escuchaba y pensaba que, aunque la vida no fuera emocionante, sí era sólida. Y eso también tenía valor. El día del descuido no tuvo nada de especial. Era un martes común, sin aniversarios ni discusiones. Él llegó a casa, dejó el pantalón sobre la silla del dormitorio y fue directo a la ducha. Yo buscaba las llaves del coche para salir a hacer un recado cuando sentí una vibración apagada. El sonido leve del teléfono desde el bolsillo de su ropa. No lo tomé de inmediato. No porque no quisiera mirar, sino porque no pensé que hubiera nada que ver. Cuando la pantalla se encendió, vi un nombre que no reconocí. No era un contacto del trabajo ni alguien del barrio. Era solo un nombre, acompañado de un mensaje previo que no alcancé a leer completo. No abrí la conversación. No hice nada más. Volví a dejar el teléfono donde estaba, exactamente igual, como si moverlo un segundo más pudiera cambiar algo. Salí del cuarto con una sensación difícil de explicar. No era miedo. No era certeza. Era esa incomodidad silenciosa que aparece cuando algo no encaja, aunque todavía no sepas por qué. Me repetí que estaba exagerando. Que todos tenemos conversaciones privadas. Que confiar también significa no invadir. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de lo de siempre. Y, como si el momento lo hubiera elegido a propósito, volvió a mencionar el tema de los hijos. Dijo algo sobre no esperar demasiado y sonrió. Yo asentí, pero ya no podía escuchar sus palabras con la misma ligereza. Algo en mi cabeza estaba distraído, repasando ese nombre, esa vibración, ese gesto automático de guardar el teléfono. Me acosté pensando que quizá estaba cansada. Que el día había sido largo. Que estaba proyectando inseguridades donde no las había. Afuera, el barrio seguía igual de tranquilo. Las luces encendidas en las casas vecinas, los mismos ruidos de siempre, la misma normalidad intacta. Todavía creía que mi vida era como la de todos los demás. No sabía que, mientras yo pensaba en un futuro compartido, alguien más estaba participando de planes que yo ni siquiera conocía. Y lo peor era que, en ese momento, todavía no imaginaba hasta qué punto esa vida normal había sido cuidadosamente dividida en dos. Actualización 1. No revisé su teléfono esa noche. Ni la siguiente. Ni siquiera cuando volvió a dejarlo sobre la mesa, boca abajo,
como si fuera un gesto aprendido. Me repetía que no tenía derecho. Que el matrimonio también se sostiene en la confianza. Que si empezaba a buscar, algo iba a romperse aunque no encontrara nada. Pero el cuerpo no razona igual que la cabeza. Empecé a notar que estaba más alerta sin quererlo. No espiaba, pero escuchaba. No preguntaba, pero registraba. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos empezaron a ordenarse como piezas de un rompecabezas incómodo. Salidas que se alargaban sin explicación clara. Llamadas que atendía en el coche. Mensajes que respondía con una sonrisa leve que desaparecía cuando levantaba la vista y me encontraba mirándolo. Una tarde le pregunté, sin acusación, quién era la persona que le había escrito el otro día. Ni siquiera mencioné el mensaje. Solo el nombre. Una compañera, respondió rápido. Del trabajo. No dudó. Eso fue lo que más me inquietó. Las mentiras ensayadas no titubean. Asentí. No insistí. Pero esa noche, cuando se durmió antes que yo, sentí por primera vez la necesidad real de saber. No solo por celos. Por supervivencia emocional. Porque algo dentro de mí ya no se sentía a salvo en la ignorancia. Tomé su teléfono con cuidado, como si pudiera despertarse por el simple hecho de tocarlo. La pantalla se encendió sin contraseña. Nunca la había cambiado. Ese gesto, que antes interpreté como transparencia, ahora me pareció una confianza mal colocada. Busqué el nombre. No había una sola conversación. Había una historia. Mensajes que no eran explícitos, pero sí constantes. De esos que no se escriben por cortesía. Ella preguntaba por su día. Por su ánimo. Por nosotros. Comentarios disfrazados de preocupación que, leídos en conjunto, tenían un filo claro. ¿Ya hablaron del tema? ¿Y tú qué quieres realmente? Hay decisiones que no se toman a medias. Lo que me dejó sin aire no fue leerla a ella. Fue leerlo a él. No la frenaba. No ponía límites. No decía, no hables así de mi esposa. Respondía con ambigüedad, con silencios cómodos, con frases que dejaban la puerta abierta. Nunca me defendió. Nunca la corrigió. Permitía que la conversación avanzara como si mi existencia fuera un detalle secundario. Seguí bajando. Entonces apareció algo que me heló la sangre. Ella hablaba de divorcio. De empezar de cero. De tener un hijo con él. No como fantasía. Como plan. Si haces las cosas bien, la custodia no sería un problema. Tú ganas menos, eso te favorece. Ella trabaja mucho, eso se puede usar. Sentí náuseas. Literalmente. Yo estaba sentada en nuestra cama, en la casa donde hablábamos de tener hijos juntos, leyendo cómo otra mujer le explicaba a mi esposo cómo quitarme todo antes de que yo supiera siquiera que había una guerra. No lloré, retuve las lágrimas. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, entendiendo algo que me partió por dentro. Mientras yo dudaba si estaba lista para ser madre, él ya estaba ensayando una familia alternativa, sin mí. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba. Me metí en el baño y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los ojos secos, la mandíbula tensa. No me reconocí. No porque me viera distinta, sino porque entendí que ya no era la mujer que se iba a quedar esperando explicaciones. Esa noche dormí a su lado sin tocarlo. Y por primera vez, no pensé en cómo arreglar las cosas. Pensé en cómo protegerme. Porque ya no se trataba de una infidelidad emocional. Se trataba de un plan, de un complot. Y yo acababa de descubrir que era el obstáculo, no la esposa. Actualización 2. No lo enfrenté de inmediato. Pasé 2 días actuando como si nada hubiera cambiado. Hice café, hablé de cosas triviales, le pregunté por su trabajo. Él parecía relajado, incluso cariñoso. Me hablaba del futuro con una ligereza que ahora me resultaba insoportable. Mencionó viajes, proyectos, hijos. Creo que estamos en un buen momento, dijo una noche, mientras cenábamos. Ya podríamos empezar a buscar. Lo dijo sin mirarme directamente.
Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Dejé el cubierto sobre el plato con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper algo más de lo que ya estaba roto. ¿Con quién?, pregunté. Levantó la vista, confundido. ¿Cómo que con quién? Lo miré. No con rabia. Con una calma que no sabía que era capaz de sostener. ¿Conmigo, o con ella? El silencio cayó de golpe. No fue incómodo. Fue revelador. No negó. No preguntó de qué hablaba. Solo bajó la mirada, como alguien que entiende que el margen de maniobra se acaba de cerrar. No es lo que crees, dijo finalmente. Sonreí. Fue una reacción involuntaria. No por gracia, sino por incredulidad. Eso mismo dijiste cuando te pregunté por los mensajes, respondí. Y solo era una compañera, ¿verdad? Intentó explicarse. Dijo que estaba confundido. Que ella lo entendía. Que yo estaba muy enfocada en el trabajo. Que no había pasado nada físico. Cada frase era una excusa reciclada, una justificación tibia, una manera de evitar decir lo único que importaba. ¿Sabías que hablaba de quitarme la custodia de un hijo que ni siquiera existe? Pregunté, por primera vez elevando la voz. ¿Sabías que hablaba de usar mi trabajo en mi contra? Me miró, pálido. No era en serio, dijo. Solo hablaba. Y tú escuchabas, respondí. Eso también es participar. Se levantó de la mesa. Caminó por la cocina, nervioso. Estás exagerando todo, dijo. Ella se emocionó, nada más. No, contesté. Ella planeaba. Y tú no la detuviste. Ahí fue cuando empezó a perder el control. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, algo alterado. Que deje de hablarle de un día para otro. Quiero que entiendas que ya lo hiciste, respondí. Dejaste de estar conectado conmigo hace tiempo. Me pidió que no hiciera un drama. Que pensara en la estabilidad. En la imagen. En lo que dirán los vecinos. Esa frase fue el último clavo. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije. Que mientras ella me despreciaba en mensajes, tú seguías durmiendo a mi lado hablándome de formar una familia y de un futuro juntos. No lloré ahí. Lloré después. En el baño. Con rabia, con vergüenza. Con una sensación nueva y peligrosa, esa calma que llega antes de la tormenta. Esa misma noche, mientras él dormía en el sofá, abrí mi laptop. No para escribirle a nadie. No para desahogarme. Abrí el navegador y escribí algo que jamás pensé que buscaría. Abogados de familia, consulta confidencial. No sabía aún cómo iba a terminar todo. Pero sí sabía una cosa, ya no iba a perderlo todo por confiar en alguien que estaba dispuesto a quitármelo. Y aunque todavía no lo sabía, esa búsqueda fue el primer paso para algo que él jamás vio venir. Actualización final. Después de esa noche, algo cambió en mí. No fue valentía. No fue alivio. Fue indiferencia. Empecé a observarlo como si ya no fuera mi esposo, sino alguien que había tomado decisiones con consecuencias pendientes. Él, en cambio, entró en pánico. Lo noté en los gestos pequeños, en cómo me preguntaba si estaba bien demasiadas veces, en cómo intentaba tocarme el hombro como si ese gesto todavía tuviera permiso, en cómo evitaba mencionar su nombre. La otra mujer. Yo no pregunté más. No investigué más conversaciones. No necesitaba pruebas adicionales. Ya tenía algo mucho más peligroso, contexto. Fui a la primera consulta legal una mañana cualquiera, antes de ir a trabajar. Me senté frente a una mujer que no me conocía y le conté mi historia sin adornos. Sin justificar a nadie. Sin minimizar. Cuando terminé, ella me miró y dijo algo que me acompañó durante todo el proceso. Usted no está reaccionando tarde. Está reaccionando a tiempo. Me explicó mis opciones. Me habló de separación de bienes, de custodia hipotética, de protección patrimonial. Me habló también de algo que yo no había considerado del todo, la exposición.
Porque no solo había una infidelidad. Había mensajes. Intenciones escritas. Planes que rozaban el abuso legal. Y eso, en ciertos contextos, no quedaba impune. Volví a casa esa tarde distinta. Más erguida. Más callada. Él lo notó. Estás rara, me dijo. Fría. Estoy cansada, respondí. No es lo mismo. 2 días después, fue él quien explotó. Hablé con ella, dijo. Le pedí que se alejara. ¿Por mí? Pregunté. Por nosotros. Lo miré largo rato antes de responder. Ese, nosotros, ya no existe, dije. Llegaste, tarde. Ahí fue cuando se quebró. Lloró. Rogó. Me habló de errores, de confusión, de miedo. Prometió terapia, cambios, transparencia total. Me ofreció cosas que yo sabía, con una certeza dolorosa, que no iba a sostener. Te ayudo a tener el hijo que quieras, dijo, desesperado. Empezamos de nuevo. No grité. No discutí. No quiero un hijo con alguien que estaba planeando quitármelo, respondí. La amante intentó contactarme una semana después. Un mensaje largo. Victimista. Me habló de amor, de malentendidos, de que yo ya tenía ventaja, por mi estabilidad económica. No le respondí. Mi abogado sí. El efecto fue inmediato. Él perdió el control cuando se dio cuenta de que ya no tenía margen. Una noche volvió a la casa alterado. Gritó. Me culpó de arruinarle la vida. Me empujó al intentar pasar. Los vecinos escucharon. Llamaron a la policía. Verlo ahí, calmado de golpe, explicando que todo era un malentendido, fue el cierre emocional que no sabía que necesitaba. Después de eso, no volvimos a hablar sin intermediarios. El proceso fue largo. Incómodo. Frío. Pero justo. Él no quedó bien. Ella tampoco. No porque yo buscara venganza pública, sino porque sus propias palabras, escritas cuando creían que nadie las vería, hablaron por ellos. Me mudé. Cambié rutinas. Recuperé el silencio. Hoy, cuando camino por el barrio, sigo viendo casas iguales a la que pensé que tenía. Familias normales. Vidas aparentemente tranquilas. Y entiendo algo que me tomó tiempo aceptar. No todas las traiciones llegan con gritos. Algunas llegan con planes. Y la verdadera venganza no es destruir al otro. Es impedir que te destruyan a ti.